Un nuevo episodio de Mano a Mano. Ibáñez, Zayat Ibáñez, ¿cómo viene este episodio? Bastante potente, ¿eh? ¿Cómo le va, señor? Muy bien, ¿cómo ¿Todo va? bien? Todo muy bien. Tranquilo. Lo noto como que está buscando El tono. el tono. Ni El muy tono. arriba, Ni muy abajo. Me preocupa que en este clima otoñal, lluvioso, medio apagado, empiece a bajar demasiado y nuestros oyentes digan, Sí, bueno, che, levanta un poco, levanta un poco. o levanten o pongan música. Pero escuchame una cosa, nos estamos olvidando de lo más importante del comienzo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No, lo más importante es agradecer que siguen del otro lado a pesar de todo lo que pasa y que muchas veces uno tiene largas exposiciones de temas que son a veces incómodos, a veces delicados, a veces difíciles, a veces incomprensibles, Sí. pero están ahí, estamos tratando de ayudar y nos gusta hacer esto que se llama mano a mano. Por lo tanto, si ustedes siguen ahí todavía aguantando y resistiendo, tienen la posibilidad de ir a las distintas aplicaciones, YouTube, Spotify, como las dos más transitadas y más frecuentadas, a poner me gusta, a seguir, A suscribirse. a calificar, a suscribirse o a seguir o a suscribirse, depende del formato, y nunca está de más compartir. Si hay algo que está bien, que te gusta, qué sé yo. Fundamental. Y nos pueden encontrar en las redes, cuyas direcciones no recuerdo, o sea que también... Arroba. Pueden poner creo Mano que a mano, arroba mano a mano. Polp, arroba Sí. mano a mano Polp, Acá no lo sé si en tenemos, todas- pero si acá lo tenés. Ah, está, mano a mano Polp en todas, tanto en Instagram, en YouTube. Twitter y en... No, en- X. en X, X. de y creo, Elon no sé, Musk. no sé, hay Elon otro Musk. más, no sé, que está más puede en ser. TikTok también, ¿no? Puede ser. TikTok, bueno. Le voy a proponer, porque venimos con mucha carga Episodio política. número... 70 y algo, 73, debe ser 74. ¿Cómo te agarré? Escúchame. Me encantó esta. Pará, ahora pará. puedes decir, Pará. ahora puedes preguntarme lo que quieras. Pará. Venimos muy sobregirados con el tema política porque ha habido mucha convulsión política, elecciones, tensiones, se viene un panorama. Pero a veces tengo la sensación de que mirando la foto nos detenemos en episodios y pausas referidas a la política, pero nos está faltando un poco más el marco de la economía, porque uno que es un poco básico empieza a decir, bueno, si están las cosas, si no hay mucho ruido debe ser porque está todo ordenado o funcionando bien. Entonces te transmito a vos dónde estamos parados, qué está pasando con el dólar, para dónde vamos, porque uno también nos ha... Es todo muy rápido. En marzo estábamos ardiendo y después bajó la temperatura, digamos. Porque vino el bombero. Vino el bombero, el Fondo Monetario. Exactamente. Muy bien. Bueno, varias cosas y lo voy a hacer un link con el tema de la política. Porque vamos a hablar del dólar y el título es el dólar electoral, o podemos llamarlo el atraso del tipo de cambio. Del mismo modo que todo gobierno se merece tener su propio blanqueo, todo gobierno cuando llega a las elecciones se merece atrasar el tipo de cambio. Pero es una política deliberada en función a tratar de tener una buena performance electoral. ¿Pero por qué? Porque la economía argentina, y lo reitero porque merece ser reiterado, porque yo creo que gran parte de los análisis económicos y políticos a veces lo ocultan, otros lo ignoran y otros lo minimizan, es una economía bimonetaria, altamente endeudada en dólares, con escasez de dólares en el Banco Central, con un cronograma de vencimientos exigente, de vencimiento de deuda exigente y una tasa de inflación que sigue siendo elevada en promedio internacional. Por consiguiente, dada esa historia en Argentina y que se repite en la sucesión de crisis, tenés muchas crisis, el dólar es una variable clave. Es una variable, como yo mencioné ya en varios otros y en otros lugares, una variable trauma. Una sociedad tiene traumas vinculados con la economía y no voy a hacer una exposición histórica, simplemente te voy a decir, Estados Unidos tiene el trauma con el tema del desempleo, Alemania tiene el trauma con el tema de la inflación por la hiperinflación, Estados Unidos por el crack del 29-30 y depresión que tuvo. Lo que han marcado su tiempo histórico de una crisis. Y a las sociedades y a los define. políticos.
A pesar de que hayan pasado no importa, 8 décadas. Vos ves la Reserva Federal, uno de los objetivos centrales es tener una tasa de desempleo baja. Vas al Bundesbank, el Banco Central Europeo, es tener una tasa de inflación baja. ¿Por qué? Porque la sociedad, los políticos dijeron, nosotros a eso no volvemos. En la Argentina, ¿cuáles son? Esa variable es el dólar y la inflación. Sí. Los gobiernos todavía no consiguieron superar ese trauma. Mejor dicho, tratar de aliviar ese trauma. Pero la sociedad sí tiene ese trauma. Todos tenemos el trauma. Y cuando es simplemente hagan un ejercicio introspectivo de ustedes, personal. Cuando el dólar sube, ¿qué sienten? Claro. Cuando le pegan a los jubilados, ¿qué sienten? Cuando salen los datos de desempleo, ¿qué sienten? Cuando le anuncian que la construcción hace 17 meses está en caída, ¿qué sienten? Es un buen ejercicio. Cuando la industria sigue con datos negativos, ¿qué siente? Cuando cierran las fábricas, ¿qué siente? ¿Vos qué decís? Que distintas de estas cosas son cotos, nichos específicos, y cuando hay algo con el dólar y la inflación es transversal. Es transversal, pero además, ¿qué es lo que se te dice? Hagan la prueba, no ahora porque vos tenés el mercado tranquilo, pero eso también te da una pauta. No te cruza angustia, ansiedad, Claro. dudas, miedos, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, lo había entendido también como, perdón, por Sí. ahí fue una mala interpretación no, mía. pero Lo había entendido como que vos decís, se dispara el dólar y es transversal, todos A todos, están también. afectados. ¿Verdad? Es así. Los cagan a palo a los jubilados y parece que solo le molesta a un sector. Si baja la actividad industrial, parece también solo afectar a un Es así. sector, lo mismo que el desempleo. Es Siempre está la percepción, la sensación es que hay cosas que le pueden tocar a otros y vos estás a salvo, por lo menos en esa tirada, pero el dólar parece que pega Está en todas las bien, es líneas. así, está bien. Eso es otra interpretación, porque digamos es transversal y es si el dólar sube, digamos, perdón, digamos, el industrial que está en una situación crítica sufre doble. Claro. Si el dólar sufre simplemente por su propia situación. Sí, la propia Pero bueno, dinámica. pero es así, no estoy haciendo una descripción, no es Entonces- una carga valorativa. Entonces vos decís que todo este componente, toda esta cuestión traumática de relación hace que el gobierno y todos los gobiernos, si querés, le sacamos solo la carga valorativa al caso del gobierno de Milei, todos los gobiernos tienen como prioridad llegar antes de las elecciones con un dólar calmo porque se instala la idea de que estás en calma, de que está todo en orden y que bajó la ansiedad social. Porque en la economía bimonetaria, en la Argentina, cuando se produce un ajuste del tipo de cambio o movimientos del tipo de cambio, se traslada a precios. Más, menos, con más, menos intensidad se traslada a precios. La otra variable, trauma. Cuando los precios se desbordan, bueno, genera una situación de angustia social, Sí, claro. angustia colectiva, digamos, y política también. Y eso se refleja después. Voy a poner un ejemplo que no es el más dramático, pero es el más cercano. Mediados de agosto del 2023, después de las elecciones PASO, ¿qué pasó? Al día siguiente, ¿qué pasó? Devaluaron. Devaluación, sí. Devaluación, porque si no el Fondo Monetario Sí. no daba el Sí, sí. desembolso, Argentina entraba en default con el fondo y la corrida se aceleraba más. Devaluación del 20, la brecha. del 20 fue, ¿no? 24. Sí, Está bien. bueno, Y decían que entonces, ¿qué tenían pasó? 70, 80. ¿Qué pasó? Ahí, y los precios saltaron. dispararon, Bueno, sí. ¿cómo le fue a Massa? Paradójicamente, la elección Perdió. siguiente, la elección siguiente la ganó. Después vino la Fue general la peor elección del peronismo, si peronismo en querés, su historia, la fragmentación que tuvo la derecha, digamos. Sí, también déjame decir una cosa, que después, un milagro. después de esa devaluación venía una cantidad de medidas, de evolución del IVA, una cantidad de medidas que tuvieron un poco como objetivo Buscar medidas compensar compensadoras. un poco el efecto de la devaluación. Sin embargo, en términos rigurosos, la elección siguiente Massa la gana con el 37% y le permite ingresar al balotaje. Estuvo a 3 puntos casi de ganar la elección. Bueno, está bien. ¿Querés refutar mi teoría? No, pero no. te la concedo, te concedo esa parte, pero en última instancia perdió.
Digamos, el oficialismo perdió, Sí, sí. quedó debilitado, era el ministro de Economía, Sí, sí. Era con una tasa de De hecho, inflación. perdió la elección. Después de esa perdió Tasa de 56 a inflación, 48. tasa de 55. Sí, de sí. inflación elevada, no podés ganar elecciones en forma contundente, abierta. Digamos, entonces, esto es un punto central para entender la estrategia a todo o nada que está haciendo el gobierno de Milei con respecto al mercado de cambio. Digamos, lo que está dilapidando de reservas del Fondo Monetario Internacional. O sea que es tarea que conoce Caputo. Digamos, no es que no conoce Caputo. ¿Me podés aclarar algo? Que creo que es una pregunta que, más allá de que nuestros oyentes son todos más inteligentes y perceptivos que quien habla en este momento, ¿me podés aclarar cuál es la razón por la cual están bajando las reservas si el central no está interviniendo? Pagas deudas, pagas Sí. por los ¿Pagas deuda? ¿Pagas importadores? ¿Y algo más? ¿Intervención en futuro puede ser? No. Con intervención Son esos futura, dos componentes. Sí, los dos principales. Entonces es un goteo permanente. ¿Y cuál es? Tenés déficit, porque siguen de lo que sería el balance cambiario. Sí. ¿Cuál es entonces ahí? Y te faltan los vencimientos, déjame, en julio, Sí, de deuda, que se elevan 4.500 Sí. millones de dólares. perfecto. Lo que Va te a haber colocación de bonos, va a haber otros desembolsos del Fondo Monetario Internacional, pero dale, porque ahora quiero ir a un informe que vos pasaste que está muy bueno. No, lo que te quiero preguntar que es simple. Uno dice, bueno, antes la principal fuga de reservas era justamente la intervención, sobre todo en este último trimestre, sobre todo en marzo-abril, hasta el 14-15 de abril, fue la intervención, la venta, compraban todos dólares, se fue el MEP para arriba y se fueron los dólares para arriba. Lo que quiero preguntar es lo siguiente: si vos no tenés el componente de perder reservas por la intervención, ¿sí? Sí, pero los otros es un gruyer. Lo otro es, y ahí voy con la pregunta, el pago de deuda se supone que vos lo tenés esquematizado y decís, voy a tener tanto pago de deudas de acá al 2030, si querés pongamos como techo. El componente variable es el déficit de balanza externa. Y claro, pero de todo, digamos, porque... Importación, exportación. Y de turismo, todo. y servicios. Sí, balanza externa, digo, turismo y capital. Sí, digo, del lo sector mismo. externo, sí. Servicios y capital. Sí, sí. Este es el componente, digamos. Si vos quisieses frenar esta sangría sistemática de reservas, que de todas maneras no están en el orden de lo que fueron en marzo-abril, cuando algunos viernes perdiste 400 palos, tenés un componente de orden de decir a ordenar la balanza externa. Sí, pero no hay un horizonte en ese sentido. No lo hay. No, y entonces ese es el problema. ¿Pero por qué ese problema? Porque vos podés decir, bueno, está bien, vos podés tener un tipo de cambio bajo y tenés estos problemas, pero tenés un ingreso de dólares, por ejemplo, de inversión extranjera directa o de acceso al financiamiento externo. Bueno, voluntario en el mercado internacional, Wall Street, no organismos financieros internacionales. Entonces, bueno, lo que sale entra y más o menos lo vas manejando y así vas desarrollando tu programa económico. Pero no hay ingreso de inversión extranjera directa fuerte, importante, que permita compensar estas caídas, ni de la posibilidad de acceso al mercado internacional voluntario de crédito. Desde enero del 2018, la Argentina no tiene acceso al mercado voluntario de crédito internacional. Caputo. La última de Caputo, ¿no? Sí, es muchísimo tiempo para cualquier país, mucho más para una economía como la Argentina. El otro Caputo. Pero vos fíjate, pero fue Macri, fue Alberto Fernández, fue Milei. O sea, tuviste gobiernos liberales, ortodoxos, heterodoxos, una mezcla, y igual Argentina no accede al mercado voluntario de crédito. Esto es traducido, es que el riesgo país no baja. Entonces es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay estructuralmente
una escasez relativa de divisas. No es que no hay dólares, sino que no hay dólares suficientes. Porque entran, vos agarrás y decís, che, vaca muerta. Y sí, menos mal que está vaca muerta, porque en el primer cuatrimestre tuviste superávit de la balanza comercial energética. Sin ese superávit de la balanza comercial energética, el balance total comercial entre importadores y exportaciones te daría negativo. Negativo. Digamos, cuando un país tiene balanza comercial, ya ni te estaba hablando de servicios, no te estoy hablando de la cuenta de capital, negativo durante muchos meses, y dadas las características de la Argentina, estás en un grave problema. Entonces yo te decía escasez relativa de Y divisas. si agregás servicio te da deficitario. Sí, y por eso da déficit. Por eso hay déficit de la balanza cambiaria y déficit de la cuenta corriente. Porque vos vas incluyendo otras cuentas que tenés de relación con el exterior. Hay un trabajo que vos aportaste muy interesante, que es de la consultora Equilibra, de Martín Equilibra, Rapetti. de Martín Rapetti, ¿no? Que es muy largo, tiene 21 páginas. Voy a dar solamente un número porque tanto para radio como para un podcast y todo, cuando habla mucho de números, la verdad que se dispersa, y es verdad. Yo también. Quizás lo puedan leer en algún trabajo que haga en el futuro el doctor. Y es que está muy bueno. ¿Pero por qué? Zayat. Porque yo te lo contaba fuera del aire y te lo voy a contar también. Digamos, siempre aparece todo el tema, yo insisto bastante, de hace mucho, no voy a decir antes de Cristina, pero de hace mucho, de la economía bimonetaria, de la escasez relativa de divisas. Claudio Escaleta también. En realidad, economistas estructuralistas, llamados heterodoxos también, mencionaba bastante el tema de la escasez relativa de divisas. Pero yo trataba de avanzar más y decir, bueno, no hay dólares suficientes. Todos ponían, me acuerdo, en el 2022, 2023, el tema vaca muerta, deja de romper con ese tema, vaca muerta, vaca muerta. Entonces yo le decía, che, pero mirá, tenés los cronogramas de vencimiento de deudas, tenés la deuda con el Fondo Definime un Monetario. horizonte, de acá adelante, la deuda la sabés, lo que vas a tener que pagar lo sabés. Y le voy a dar con nombre y apellido. Hablé con Emanuel Álvarez Agis, con gente de la consultora de Melconian y otros más, y le decía, pero no pueden hacer un cálculo, un ejercicio, decir, bueno, ¿cuántos dólares necesita la economía argentina para que no entre en crisis? Incluyendo el ahorro en dólares, Claro. ¿no? La dolarización tanto de las grandes empresas, de los grandes inversores, del pequeño y mediano inversor. ¿Cuántos dólares? Y después, ¿cuántos dólares necesitas para pagar la deuda? ¿Cuántos dólares necesitas por giro de utilidades al exterior? Todo. Poneme todo, porque entonces ahí te da la magnitud de decir, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, te dieron la respuesta. Hice un ejercicio, lo que vos mencionabas, la consultora Equilibra de Rapetti. Equilibra. Hay una necesidad de dólares del 2026 al 2030, te saca el 2025. Todos supuestos muy favorables con el esquema del gobierno. Sí. Te estoy diciendo, muy favorable, no los voy a mencionar todos. Con proyecciones todo favorable. Optimista sobre lo que puede ir a ocurrir. Que no hay tanto acumulación de dólares de ahorro. Que no haya sequía, que no haya... que funcionen bien las proyecciones de vaca muerta. Bastante favorable en términos de crecimiento de exportaciones. Bueno, todo te da 2026, 2030, o sea, son 5 años, ¿no? 26, 27, 28, 29, 30. 214.000 millones de dólares. O sea, y te lo redondeo más o menos. ¿70% de la deuda? Es del 5 al 6% del producto, del 31 al 36% de las exportaciones por año, que vos tenés que tener disponible, digamos. Entonces, vos agarrás y decís, son 50.000 millones de dólares por año. Sí. Bueno, estás en problema, como diría alguien que tiene un cohete que está yendo a la luna y vos decís, che, pero escuchame, me parece que te va a alcanzar la nafta, la energía. Entonces, esto es un problema estructural. Muchos van a decir, y el mundo libertario, y Milei dice, mira, no me importa, yo tengo que ganar las elecciones en octubre. Gano las elecciones en octubre y después vemos. Ahora, de todas esas variables, un poco de docencia con Ibáñez que es muy básico. De todas las variables,
hay una que se puede administrar en términos estructurales y otras me da la impresión que no, digamos. Básicamente lo que podés hacer es, si vos tenés un dólar más alto, ¿sí? Si dejás que el dólar se recupere en el valor, que sea más cara las importaciones, por lo tanto baje la salida de divisa en cuanto a importaciones, tanto comercial como de servicios, ¿sí? Ponele. Después estás medio supeditado a inversiones, la voluntad de que vengan efectivamente a poner guita con la minería, con el petróleo. Bueno, ahí hay otro trabajo. Más lo haces más es trabajar, que lo elaboró, lo coordinó junto con sociólogos, economistas. Me parece un trabajo multidisciplinario. Me parece una de las mejores cosas que fueron a nivel de trabajo durante el gobierno de Alberto Fernández, de Daniel Steinhardt, ¿no? Sí. Que hizo una proyección de complejos productivos y su proyección para las exportaciones, precisamente pensándolo en el 2030. Y lo que planteaba era la duplicación de las exportaciones. Sí. De los sectores que recuerdo, obviamente está economía del conocimiento, el sector agropecuario, el forestal, el minero, el de hidrocarburos. Y bueno, entonces vos tenías una proyección, vos la tenés que pensar cuál es esa proyección, vos tenés que planificar. Un plan. Claro, tenés que planificar. Sé que la palabra le genera urticaria a todos, a propios y extraños, pero tenés que planificar. No querés planificar, bueno, tenés que tener un programa. Si no querés tener un programa, tenés que tener un horizonte. Sí. Cada vez te lo voy pausterizando más la idea. Sí. Pero decís, bueno, vos tenés que agarrar y tener un horizonte para tratar de conseguir esos dólares, porque si no, no te van a prestar. Hay una cuestión de la Argentina y ahora, mirá, ya te tomé uno de la City, ahora te tomé uno que sería productivista, heterodoxo, y ahora te tomo otro de la City, Arriazu. Sí. Me dice, mirá, con 9 default y esto lo dijo Cristian, con peligro de un 10º default, y si vos no tenés una disciplina fiscal, ¿y por qué te van a prestar? ¿Por qué te van a prestar? Y si vos no vas a tener los dólares, ¿por qué te van a prestar? ¿Por qué pensás que a la Argentina, simplemente porque sale Milei y piensa que porque salió en la tapa de Times? No, el argumento que dice todo el tiempo el gobierno es decir, ahora tenés... Que ahora va a ser diferente. Ahora tenés superávit fiscal. Acá mismo también dice que con superávit fiscal también tenés estallidos cambiarios como pasó en Chile. Entonces, el problema, o ponele... o el desvío que tiene el gobierno es que tiene una carencia fuerte de buenos macroeconomistas, incluyendo al presidente, que puedan tener una mirada no dogmática, para no decir fundamentalista, respecto a el funcionamiento de la economía argentina. O sea, para mí, y no para mí, sino desde derecha, de izquierda, de arriba a abajo, es que tienen un mal diagnóstico. Y ese mal diagnóstico lo lleva a tener cosas de cortísimo plazo. Pero yo lo traduzco esto en términos políticos. Y si querés, ahí te hago el link. Digamos, está exclusivamente pensado, incluso la articulación discursiva, a las elecciones de octubre. Porque existe la idea... y válida, es que necesita tener una hegemonía política, y lo dijo en el discurso Caputo lo dijo en el... y Milei cuando ganó. Pintamos de violeta la ciudad de Buenos Aires, pintemos de violeta todo el país, o sea, tener hegemonía política para realizar su plan integral, que cuál es... por ahí es difícil hoy de precisar en el sentido de su sustentabilidad y coherencia, salvo que diga, bueno, que no haya nada de Estado, que desaparezca todo, que la autopista Buenos Aires-Rosario siga interrumpida de por vida porque el Estado Nacional no nos ocupa, sabemos eso, ¿no? Que está claro. cortado, y que nos ocupa. Entonces, bueno, puede ser. Pero bueno, pero para eso necesita hegemonía. La hegemonía política, ¿cómo la consiguen? En esquemas democráticos. Con elecciones. Con elecciones. ¿Cómo se ganan elecciones en Argentina? Es con un dólar atrasado, con un mercado cambiario bajo control y con una tasa de inflación
si querés, alta en términos internacionales, pero sin desborde de precios. Sí, con los dos efectos que en algún momento decía uno de los economistas de Fundar, que el dólar atrasado tiene dos fenómenos de impacto social importante en cuanto a lo climático, a lo ambiental, digamos, de los sectores sociales. El dólar atrasado, que te ayuda a planchar la inflación es un karma para todos los argentinos, pero es un karma todavía mayor para los sectores más bajos de la pirámide social. Y el dólar bajo también es muy seductor, es absolutamente sexy para los sectores medios. Medios altos, sí, altos. Medios altos que pueden viajar, que ahorrar, pueden salir de gira. Y ahorrar en dólares. Comprar, pueden importar o comprar cosas en importado, que además ha habido medidas específicas en ese sentido. Si te guías por ese fenómeno, que es determinante en la cuestión de los climas sociales, el panorama electoral para el gobierno pinta bastante bien. Por lo menos le ha resultado bien hasta ahora, con algunos resultados buenos, otros no tantos, pero quizá con el fenómeno principal que tuvo, lo hablamos el otro día, de la ciudad de Buenos Aires, termina de coronar en esta semana esta verbalización de la voluntad de ir juntos. El PRO y la Libertad Avanza en la provincia ¿Van a ir juntos? Van a ir juntos. Pero eso es una capitulación de Macri. Es una capitulación de Macri. Pero muy fuerte, después de que también no lo saludaron a Jorge Macri. Es como un desprecio. Ahí parece haber una distinción bastante clara del gobierno entre lo que es Jorge Macri y Mauricio Macri. Yo creo que de fondo hay una consideración distinta de Milei respecto a Macri, expresidente, y a Jorge Macri, jefe de gobierno. La explicación más burda que hacen en el gobierno es que no le perdona que lo haya contratado a Rubí, el consultor catalán, a quien le pasa factura por la campaña de Massa del 2023. Entonces dice que ese fue el fenómeno. Lo otro que te suman a eso es que dicen que Jorge Macri hizo observaciones en persona muy fuertes respecto a diferencias con la política del gobierno nacional, aquella famosa crítica que hacía Jorge Macri a la motosierra en la ciudad de Buenos Aires, que Milei le entendía como una cuestión personalísima porque era él el hombre, el gestor, el promotor y el que maneja la motosierra. Lo que puede tener como derivada eso, y ayer me lo decía alguien del espacio libertario, que esté ya tomada la decisión, y Karina Milei en la reunión que tuvo con Ritondo y con Santilli algo dio a entender de eso, que esto conduce a que inevitablemente en la ciudad de Buenos Aires no va a haber acuerdo con el PRO. No va en la ciudad. Claro, en la ciudad de Buenos Aires, en las elecciones nacionales de octubre, no va a haber acuerdo con el PRO, al menos si el PRO lo expresa Jorge Macri, ¿sí? Como diciendo Jorge Macri que se quede con su lugar. Por lo tanto, no vamos a ir a ese acuerdo, como que a Jorge Macri ya lo pusieron del lado del mal. ¿Te acordás? El famoso eje del mal que planteaban en aquel momento Donald Trump, en su primer mandato de Donald Trump. Bueno, eso es una variable. En Ciudad de Buenos Aires se presenta esa situación. En Provincia de Buenos Aires, lo que se está mirando es la elección del 7 de septiembre y están diciendo, vamos a ir juntos. Ahora, voy a usar una metáfora bien tonta para entender. No se sabe si va a ser casamiento iglesia civil, concubinato, novios con cama afuera o simplemente un garche y no nos vemos amigos con derechos. Con permiso. ¿Por qué? Porque la situación es que ayer en la reunión con Karina Milei no les termina de dar las garantías respecto al instrumento electoral. Y parece una tontería, pero no lo es. Más allá de la cuestión formal de pintarse de violeta, una alianza electoral supone que vos ponés apoderados y supone que tenés algún poder de fuego para influir en el armado de las listas. Si vos vas y sos adherente a ese espacio político, es un tecnicismo, pero quiero explicar cuál es la cuestión de fondo, simplemente adherís a una lista que armó otro. Puede ser que la negocies un poco, pero no tenés el poder de la lapicera para negociar en un pica-pica, che, vos ponés yo te firmo tu lista, pero ahí en la lista tiene que estar alguien mío y demás.
Ahí está un poco el formato. Lo que decían en un momento, que en la elección provincial iba a haber una alianza Libertad Avanza Pro, y en la elección nacional, siempre hablando de provincias, solamente va a ser Libertad Avanza y el Pro se va a sumar como un espacio adherente. El único interrogante, ¿sí?, que a mí me queda es cómo lo procesa en términos psicológicos, holísticos, Mauricio Macri. Porque estos términos de la negociación llevan a que Mauricio Macri desaparezca y desaparezca su partido, es decir, desaparezca su hijo electoral que fue el PRO. Y es de alguna manera aceptar irse en fade, de alguna manera, decir, bueno, Pero Macri, me voy muriendo y sé que me voy a morir. Mauricio Macri no va a ser candidato a senador en la Ciudad de Buenos Aires. Si eso ocurriese, ¿sí?, sería una última referencia de Mauricio Macri para tratar de decir, yo estoy vivo y voy a expresar, voy a hacer algo, voy a expresar algo. Seré 5% en provincia de Buenos Aires, seré 12% en la ciudad de Buenos Aires, soy algo, sigo siendo un partido, sigo siendo minoritario. Las dos opciones parecen ser esa. Qué divertido sería que Macri sea senador por la Ciudad de Buenos Aires, Cristina sea senadora por la provincia de Buenos Aires y estén en la misma cámara. No, porque... ¿Por qué? ¿No se puede dar? No, porque Cristina no se elige senador. ¿No hay senadores en la provincia? No, podría haber senadores en la ciudad. Alguien decía hace mucho tiempo que el lugar para Cristina para competir era la senaduría en la ciudad de Buenos Aires. No veo que ocurra porque ahora va a ser seguramente diputada por la provincia de Buenos Aires por la tercera. ¿Se entiende? El dilema de Macri es aceptar. Debería existir en ese plano alguna promesa de decir, está bien, voy a quedarme con tu espacio, voy a quedarme con tu identidad, voy a quedarme con tus votos, pero te voy a dar algún lugar en la historia. Decir, el presidente, vas a ser un asesor mío, te voy a levantar, te voy a poner un busto tuyo en Casa Rosada, no sé, digo, por decir algo. Si no, sería bastante... la vida en sí y la vida política respeta las mismas reglas. En un momento biológicamente uno entra en decadencia. Macri en términos políticos entró su espacio político en una decadencia este año y posiblemente puede y perdió la identidad, un poco, a ver, por ahí no sé cuál es la interpretación que tenés, pero los libertarios o Milei le captó gran parte de su discurso. Sí, total. Y después también los que están alrededor de lo que sería el MAC tampoco mantuvieron una pelea sobre su propia identidad, se empezaron a diluir, digamos, apoyando todo lo de Milei. Aparte, escúchame, está bien, no están más Bullrich, Sturzenegger, Caputo, Petri, digamos, era parte de todo Juntos por el Cambio, entonces están ahí, entonces se empezó a diluir, Ritondo, Santilli, Montenegro, Valenzuela, que posiblemente sea candidato entonces perdió en la primera sección electoral. Naturalmente todo eso ocurrió porque se produjo un fenómeno de que se fueron los votantes, detrás de los votantes se fueron los dirigentes, y eso ocurrió desde Pero tampoco pelearon por su electorado, creo, Yo creo que lo entregaron rápido con las encuestas. Yo creo que hubo un momento que fue bastante determinante y me parece que lo vieron rápido Macri y Bullrich después lo vio más rápido que Macri, que fue cuando fueron a acordar con Milei sabiendo que sus electorados no era que los votantes de Juntos por el Cambio iban a votar a Milei porque ellos le decían que voten a Milei. Los votantes de Juntos por el Cambio que habían votado a Bullrich, que después fueron el 23% exacto, casi lo agarrás así como bloque y se lo pones en lo que sacó Milei en el balotaje, iban a ir ahí indistintamente de la posición que pudiesen tomar en términos públicos Macri y la propia Bullrich. Lo vieron, me parece que vieron ese momento de desgaste del peronismo y de polarización, que la polarización la constituía Milei, y después lo que digo, que Patricia la vio un poco antes que Mauricio, porque Patricia decidió hacer la migración completa. Directamente se convirtió en una funcionaria, mientras Macri trató de ser
un soporte desde afuera que en algún momento hasta fantaseaba con la idea de ponerle límites, ser el que la garantía de Milei. Eso lo terminó de coronar ahora Bullrich cuando se afilió. Y la diferencia en la estrategia libertaria de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la provincia de Buenos Aires es que en la provincia quieren ir directamente contra Cristina y Axel. Claro. ¿Cómo sería eso? No, porque aparece el motor mucho. Si vos ayer me decía otro dirigente que tiene territorio de la Libertad Avanza, se viene un encuentro de la Libertad Avanza a fin de junio en La Plata, que era el que se iba a hacer en su momento, que se suspendió por la muerte del Papa Francisco. Me decía, lo más probable que volvamos con el mismo eslogan que Provincia de Buenos Aires, que decía libertad o kirchnerismo, y que tenga más sentido en Provincia de Buenos Aires, objetivamente, que en Ciudad de Buenos Aires. Y sí, si en Cava no estuvieron, pero por eso, el kirchnerismo. Que tenga más sentido simbólicamente y que en esa cruzada sí se pueda internalizar mucho mejor la unidad entre el PRO y la Libertad Avanza, que en definitiva, más allá de que puedan tener diferencias conceptuales, metodológicas, ideológicas en algún punto, sí parecen muy de acuerdo en contra quién están. ¿Y cuáles fueron las reacciones del campamento kicilofista y el campamento cristinista con esta información, versión, difusión, trascendido, que van juntos? No, ya estaba incorporada la... ¿Y? No, todos lo venían viendo que eso era lo que inevitablemente ocurrir. Había alguna expectativa de que si no le iba tan bien la elección en Ciudad de Buenos Aires, podía mejorar las condiciones del PRO a la hora de negociar. Hoy, el PRO, los dirigentes del PRO, los territoriales del PRO, vos sos un dirigente, sos un concejal del PRO en Coronel Rosales, digamos, tenés una dificultad de que tu votante está en otro lado, necesariamente aspirás a ir ese. Dije Coronel Rosales, como podría decir Trenkelauken, el partido Alem, sí, que me va a parar. O lo que sea. ¿Y el desdoblamiento, entonces cómo va a jugar ahí? Y el desdoblamiento en contra del oficialismo de la provincia de Buenos Aires. Con lo que ocurrió el viernes, ya para cerrar, lo que ocurrió el viernes, que Zamora convocó elecciones concurrentes en Santiago del Estero. Volvió la letanía esta de sectores del kirchnerismo y de la cámpora diciendo, vieron, se dieron cuenta que desdoblar era mal negocio, hasta Zamora se da cuenta ahora que conviene hacer la elección concurrente. Mi intervención inmediata fue, ¿hay margen para volver a discutir un cambio de fecha y que, así como se convocó por decreto, se desconvoque por decreto y se ponga en simultaneidad con las concurrentes? Las respuestas fueron dos claramente. En el mundo Kicillof, no hay ninguna posibilidad, porque seguimos convencidos de que hacer elecciones concurrentes sería un caos, porque serían dos elecciones simultáneas, dos sistemas distintos, dos urnas distintas, llevaría de mínima, según los protocolos y simulacros que hicieron, 3 minutos y medio por votante, no daría el tiempo físico para que voten todos los electores a lo largo del día, sería caótico. Bueno, depende de la participación que haya en las elecciones. Y según el cálculo que hacían, tendrían que aumentar un 85% la cantidad de mesas. La cantidad de mesas comparado, previendo una participación más baja que elecciones anteriores. Pero también es cierto que uno puede pronosticar que va a haber baja concurrencia electoral. ¿Y entonces? No, lo que pasa que es como vos decís, vos tenés 12 invitados a tu casa a cenar, haces asado para 12. Si después vinieron 9, porque siempre hay 2 o 3 que faltan, es otra historia. Vos no haces asado para 9, porque si vienen los 12, te queda mal. Quiero decir, más allá de que la metáfora sea muy tonta, me refiero, vos tenés que contemplar el dispositivo para una cantidad determinada de gente, no para la hipótesis de que va a votar el 50% de la gente. Yendo al punto concreto, La Plata me dicen de ninguna manera. Pregunto en el mundo Cristina, me dicen no parece que haya margen para hacerlo, se va a volver a discutir, pero no parece que haya margen para hacerlo, porque ya no den los tiempos físicos para hacer ese proceso, además porque lo ven a Kicillof muy parado en esa posición. No sé si plantear el interrogante, porque... Plantealo, porque si no vamos a quedar con la duda y yo te lo voy a preguntar afuera. Pero
¿cuál es la...? Porque en un escenario uno plantea, ¿puedo ganar o puedo perder? Digamos, ¿cuál es el escenario que plantean o se visualizan para los próximos 2 años el oficialismo en la provincia de Buenos Aires si vos perdés septiembre y octubre? Entendés que es complejo, no es algo sencillo, me parece. Sí, me parece que hay porque uno tiene que plantear, digamos, más cuando tenés que Milei, digamos, está claramente con una... si en los 2 primeros años buscó destruir financieramente y fiscalmente a la provincia de Buenos Aires, imagínate los próximos 2. Sí, acá hay un montón de respuestas posibles. Una primera respuesta es que una derrota puede tener consecuencias legislativas, digamos que vos pierdas el control de la legislatura bonaerense. Esa es una posibilidad fáctica que existe, y hay que ver si eso... Yo la pensaba más en términos políticos. No, en términos políticos también es cierto que vienen todos los espacios políticos de perder elecciones. Es decir, qué sé yo, Jorge Macri está muerto porque perdió la elección. ¿Está terminado? No, bastante golpeado. Está golpeado. Digo, después hay que ver los resultados. Yo suelo decir que que las elecciones intermedias no hay que considerar si las ganás que sos el campeón y que si la perdés sos la última variable. Después aparecen otras preguntas, ¿sí? Para sumar, porque tu pregunta conlleva la hipótesis de que la elección está perdida en los dos planos. No, yo estoy planteando, también la puede ganar. Entonces le cambia también el escenario a Milei. Hoy hipnotizás a los principales dirigentes y todos te dicen que las principales chances es de perder en las 2 elecciones. Lo que puede ocurrir que en la elección provincial ganes en algunos lugares, pierdas en otro. Habrá que ver si la ecuación y la sumatoria nacional qué variable te da. Que pierdas en el interior de la provincia y que ganes en La Plata, que esté muy peleada la primera sección electoral, dependerá si es Massa, si no es Massa, si es otro, cómo se ordena el resto del sistema, cómo se ordena el resto de la oferta, ¿sí? Porque también la polarización puede ser un elemento muy nocivo o tóxico para las expectativas electorales del peronismo. Y hay otra pregunta también que subyace: la unidad teóricamente puede darte mejores condiciones de competitividad. Tampoco sabés si con la unidad ganás. Con la división seguramente perdés. Eso está claro. Estás hablando de Cristina Axel. Exactamente. Y la variable, y hay otra variable que también está, me parece que ahí muy incorporada, que a veces en toda la dinámica de interpretación política vamos perdiendo de vista, es que de facto, ¿sí?, lo simbólico es lo mismo, si querés, porque vos tenés las elecciones el mismo medio y el mismo día. Si perdiste, perdiste. ¿Ok? Ahora, de facto, las elecciones están desenganchadas. Al haber 2 sistemas electorales distintos, están desenganchadas, no existe más la atracción electoral. No es que vos la ponés a Cristina de primera diputada en la provincia de Buenos Aires y te aparece toda la lista de antes, entonces todos van colgados de Cristina y todos ganan por estar colgado de Cristina, ganan o pierden por estar colgado de Cristina. Es la de octubre. Si vos haces en la de octubre, si vos haces la elección nacional y provincial el mismo día... Ah, sí, ya sé, ya entiendo lo que decís. No existe más, existe la separación de facto, ya son 2 elecciones distintas, porque una elección entras a votar, una boleta, una urna, salís de ahí... ¿Esa es electrónica? Esa es boleta de papel, única de papel, marcada, y salís y te vas a un biombo, sí, otra mesa con boletas. Y que marcas lo mismo. No, y agarrás la boleta clásica de papel histórica para votar los cargos provinciales. Lo que se llamaba el arrastre mecánico ya no existe más, indistintamente que estés o no entiendo. El mismo día. Claro, no de es elección. Una sola sábana. No existe. Sí. Una sola tira. Yo creo que si hubiese habido una sola sábana, no había forma no tenía sentido desdoblar, porque también con una sola sábana, y perdón por volver al principio, desaparecía el riesgo de una elección complicada, porque la complicación de la elección es que vos tenés 2 sistemas distintos el mismo día, sí, con 2 mesas, con 2 urnas y con 2 procedimientos de votación por cada uno de los electores. Entra Alfredo Zayat, vota una cosa con boleta única de papel, entiendo.
Y eso, eso complejizaba todo. Sí, todo. Y eso decía también que hacía desaparecer de facto El arrastre. El arrastre mecánico del otro. ¿Cómo sabe Ibáñez? Por Dios. No, por favor. Lo que sabe este hombre. Vamos a recordar que estuvo muy bien la visita del doctor Tonietti. Tonietti. Sí, estuvo bien. Estuvo bastante bien. Tuvo algunas objeciones. Sí. Que mirá, le gustó que ya vino también. Venía a saludar, ahora te copás, ahora te falta que vengas con medias lunas. Bueno, ¿cerramos? Bueno. ¿No vas a decir algo? ¿Podés venir a saludar? Sí, vení a saludar, al menos acá tenés, vení. Que te gustó venir a este estudio, que te fue muy bien, entonces estás acá. Ya estamos ahí. ¿Cómo anda? ¿Estuvo bien o no? Estuvo muy bien. ¿El rating cómo anduvo? Diría estuvo muy bien el rating, estuvo muy Gerardo. ¿El minuto a minuto cómo anduvo? Estuvo muy bien. Bueno, queremos aclarar que yo después grabo otra cosa en el estudio. Bueno, no es que vengo acá, pero como dicen ahora, a stalkearlo. También me dijeron que ¿Qué vas a decir? quedó registrada tu promesa. ¿Cuál? Yo digo, guarda que Tonietti promete y después no sé si cumple. ¿Qué promesa? La promesa que después de las elecciones del 7 de septiembre vas a estar acá. Y después de las elecciones de octubre también vas a estar acá. Voy a estar acá, sí, se me invita. Especial elecciones desde ahora en adelante con Tonietti hasta el fin de los tiempos. Está muy bien. Un abrazo. Chau. Muy bueno el programa. Gracias, señor. Bueno, Ibáñez, Zayat, Ibáñez, Zayat, mano a mano. Nos vemos la semana que viene.